Dicen que no hay dolor más grande en este mundo que el de una madre cuando tiene que enterrar a un hijo, pero la vida nos enseña que se equivocan. Existe un tormento aún más perverso, una herida invisible que te desgarra el pecho y te ahoga el alma en vida, y es ver cómo el hijo al que criaste con infinito amor, aquel por el que te partiste la espalda y dejaste que la sal del mar te quemara la piel, te cierra la puerta en la cara para abandonarte en la intemperie como si fueras un trasto inútil. Imagínese por un instante la lluvia fría, esa que cala hasta los huesos en las madrugadas más crueles de invierno, golpeando sin piedad el rostro arrugado de una mujer de 70 años. Esa mujer es doña Carmen. Allí estaba ella, frágil, encorvada bajo el inmenso peso de los años y el agotamiento, de pie frente a la imponente reja de hierro forjado de una mansión que, irónicamente, había sido levantada sobre el sacrificio de su propia familia, temblando no solo por el viento helado que soplaba amenazante desde el puerto oscuro, sino por el espanto indescriptible de la traición. En sus manos enfermas, deformadas por la severa artritis tras décadas de limpiar, destripar y salar pescado desde la madrugada para darles un futuro, sostenía únicamente su más grande tesoro, un viejo rosario de madera y una triste bolsa de plástico con un par de blusas raídas. Al otro lado de la reja, la silueta bien vestida de su hijo menor, Carlos, se alejaba a paso rápido hacia el calor del hogar. Caminaba agachando la cabeza, cobarde, huyendo, incapaz de sostenerle la mirada a la santa mujer que le enseñó a dar sus primeros pasos. Junto a él, su nuera Elena, envuelta en ropas caras pagadas con dinero ajeno, esbozaba una sonrisa de absoluto desprecio. Fue ella quien giró la llave de la cerradura con un chasquido metálico, un sonido seco que resonó como un disparo letal directo al corazón de la anciana. La habían echado a la calle sin piedad alguna. La habían desterrado de su propio techo con la excusa despiadada de que su olor a salitre, su tos cansada de mujer mayor y sus pasos lentos arruinaban la estética de su nueva vida de lujos y superficialidad. ¿Cómo es humanamente posible que el vientre que te dio refugio se convierta de pronto en un estorbo repulsivo? ¿Cómo puede un ser humano olvidar tan rápido las noches de desvelo por la fiebre, los platos de comida caliente que una madre se quitó de su propia boca para saciar el hambre de su pequeño y pagar todo ese sacrificio puro con la moneda de la ingratitud más miserable y vil? Doña Carmen no gritó ni soltó una sola maldición, porque el amor incondicional de una madre es, a veces, su cruz más pesada de cargar. Solo apretó el crucifijo contra su pecho empapado y elevó sus ojos empañados por las lágrimas hacia el cielo gris, buscando en el Padre Celestial el consuelo que su propia sangre le negaba. Sola, con el alma rota en 1000 pedazos, comenzó a arrastrar sus pies sin rumbo fijo hacia los rincones más húmedos y lúgubres del muelle, hacia el hambre y el abandono, mientras dentro de la casa cálida, su hijo brindaba con copas de cristal, ignorando por completo su agonía. Sin embargo, lo que aquellos jóvenes arrogantes ignoraban en su ceguera de avaricia y soberbia es que el ojo de Dios jamás duerme. No sabían que cada lágrima derramada por una madre anciana es un carbón encendido que cae directamente sobre la balanza de la justicia divina y que la rueda implacable de la siembra y la cosecha da vueltas tan bruscas e inesperadas que el castigo por su imperdonable pecado estaba a punto de golpear esa misma puerta de hierro de la forma más devastadora y asombrosa posible. Para comprender en su totalidad la magnitud de la crueldad que se abatió sobre la vida de doña Carmen, es imperativo retroceder en el tiempo y adentrarse en las raíces de su sacrificio en aquellos días lejanos donde el olor a salitre, a sudor y a pescado curado lo impregnaba absolutamente todo en aquel modesto y olvidado pueblo costero. La historia de esta frágil anciana no es solo un relato de traición,
sino el eco de miles de mujeres bendecidas y condenadas a la vez por el don de la maternidad, mujeres que nacen con el destino escrito en las profundas grietas de sus manos, almas abnegadas que entienden desde muy jóvenes que la vida terrenal no es un lecho de rosas, sino un sendero empinado, áspero y lleno de espinas que están dispuestas a caminar descalzas y sangrando, única y exclusivamente por el bienestar de los seres que nacieron de sus entrañas. Doña Carmen quedó viuda cuando sus dos hijos, Alejandro y Carlos, apenas eran unos chiquillos que corrían descalzos por la arena húmeda. Desde aquel fatídico día en que el mar le arrebató a su esposo, ella se convirtió en el único pilar que sostuvo los cimientos de su humilde hogar de madera. Durante décadas, su rutina comenzaba mucho antes de que el sol se atreviera a despuntar en el horizonte, cuando el frío de la madrugada cortaba la respiración y el viento helado del océano azotaba su rostro sin misericordia. Mientras el resto del mundo dormía cálidamente en sus camas, ella ya estaba de rodillas en el húmedo suelo de la pescadería del puerto, hundiendo sus manos en tinajas de agua helada, limpiando, destripando y salando el pescado que otros traerían a la mesa. La sal, ese mineral purificador pero implacable, se fue comiendo lentamente la suavidad de su piel, dejándole las manos deformadas por una artritis prematura, cubiertas de callosidades y de pequeñas cicatrices que ardían con cada movimiento. Sin embargo, ella jamás pronunció una sola queja. Cada punzada de dolor en su espalda encorvada, cada moneda ganada con el sudor de su frente, era una ofrenda silenciosa que depositaba en el altar de su amor maternal, todo con el único propósito de que a Alejandro y a Carlos nunca les faltara un plato de comida caliente, un par de zapatos limpios para ir a la escuela y sobre todo la esperanza de un futuro lejano a la miseria del muelle. Pero el destino, en sus misteriosos e inescrutables designios, decidió poner a prueba la fortaleza de esta familia a través de una tragedia inesperada. Una noche de noviembre, el cielo sobre el pueblo pesquero se tiñó de un negro profundo y amenazante, anunciando la llegada de una tormenta de proporciones bíblicas. El viento aullaba como una bestia herida, arrancando los techos de las casas más débiles y levantando olas monstruosas que se estrellaban con una furia indescriptible contra los rompeolas de piedra. Doña Carmen, aferrada a su viejo rosario de madera y abrazando a sus hijos en la oscuridad de su modesta sala, rezó con el alma en un hilo a la Virgen del Carmen, para que la furia de la naturaleza se apiadara de ellos. La vida de los tres se salvó, pero cuando la luz de la mañana siguiente iluminó el desastre, el corazón de la anciana se detuvo al ver la devastación. El pequeño barco pesquero que su difunto esposo le había dejado, la única herramienta de trabajo que les permitía soñar con una estabilidad económica y que habían logrado reparar, pidiendo un cuantioso préstamo al Banco del Pueblo, había sido destrozado por completo, convertido en un montón de astillas inútiles esparcidas por la orilla de la playa. Con la destrucción de aquella embarcación, no solo se ahogó su medio de subsistencia, sino que una nube asfixiante de deudas impagables cayó sobre sus hombros como una lápida de plomo. Los acreedores no tardaron en llamar a su puerta, amenazando con arrebatarles la humilde casa de madera en la que habían construido todos sus recuerdos familiares. La desesperación comenzó a devorar la paz del hogar. Doña Carmen, a pesar de su edad avanzada y sus dolores crónicos, intentó redoblar sus horas de trabajo en las tinajas de salazón, pero su cuerpo exhausto y enfermo ya no respondía a la fuerza de su voluntad. Fue en medio de esta sofocante angustia donde se reveló la verdadera esencia de sus dos hijos. Alejandro, el mayor, era un hombre de alma noble, de pocas palabras, pero de un corazón inmenso y transparente, que había heredado la capacidad de sacrificio y la mirada compasiva de su madre. Al ver cómo las manos de doña Carmen sangraban por la sal y el frío extremo,
Al notar cómo su respiración se agitaba por el agotamiento de intentar salvarlos de la ruina, Alejandro tomó una decisión que le desgarraría el alma, pero que consideró su deber sagrado como hijo. Decidió renunciar a su propia juventud, a sus sueños de formar una familia en su tierra natal, y firmó un contrato draconiano con una agencia de reclutamiento para irse a trabajar como obrero de carga y construcción a un país lejano y gélido de Europa. El plan era irse por 5 largos años, someterse a jornadas laborales extenuantes en medio de la nieve y el hielo, para enviar cada centavo de vuelta a casa, pagar la deuda del banco y asegurarle a su madre una vejez digna, lejos de la miseria del pescado y la sal. Por otro lado estaba Carlos, el hijo menor. A diferencia de su hermano, Carlos había crecido acostumbrado a recibir sin dar, amparado en la protección excesiva que a menudo reciben los más pequeños de la familia. Era un joven de ambiciones vacías, seducido por el brillo del dinero fácil y las apariencias, y había contraído matrimonio recientemente con Elena, una mujer frívola, calculadora y de un egoísmo venenoso que siempre miró por encima del hombro a su suegra, sintiendo un profundo asco por el olor a mar que la anciana desprendía. El día de la partida de Alejandro se quedó grabado a fuego en la memoria de doña Carmen como una de las mañanas más tristes y grises de su existencia. La densa niebla cubría la estación de autobuses del pueblo, dándole al ambiente un aspecto fantasmal y melancólico. El viento frío soplaba levantando el polvo del camino, mientras las lágrimas silenciosas resbalaban por las mejillas arrugadas de la madre. Alejandro, con su modesto abrigo de lana y una maleta desgastada, abrazó a doña Carmen con una fuerza desesperada, como si quisiera fundirse con ella para no tener que dejarla ir. Ella hundió su rostro en el pecho de su hijo mayor, sollozando con ese dolor sordo y profundo que solo conocen las madres cuando ven partir a un pedazo de sus entrañas hacia lo desconocido, temiendo en el fondo de su alma no volver a ver su rostro jamás. Alejandro, con los ojos enrojecidos y la voz quebrada por la emoción, tomó las manos deformadas y frías de su madre, las besó con una devoción casi religiosa y pronunció una promesa que sellaría el destino de todos. Le dijo mirándola a los ojos, con una sinceridad inquebrantable que le nacía desde lo más profundo de su ser: «Madre mía, te juro por Dios y por la memoria de mi padre, que esta será la última vez que llores por dinero. Me voy a trabajar duro, a sudar sangre si es necesario, pero te prometo que enviaré dinero todos los meses. Tú ya has sufrido bastante por nosotros, ya has dejado tu juventud y tu salud en esas tinajas de agua helada. No volverás a tocar el agua fría del mar, no volverás a limpiar pescado ajeno. Vas a descansar como la reina que eres, vas a tener una casa hermosa y comida caliente sin tener que mover un solo dedo. Te lo juro, madre, te lo juro por mi vida». Doña Carmen, temblando de emoción y de dolor, sacó de su bolsillo su viejo rosario de madera, el mismo que la había acompañado en tantas noches de tormenta y aflicción, y lo pasó por el cuello de Alejandro. Trazó la señal de la cruz sobre la frente de su hijo, cerró los ojos y murmuró una oración ferviente, pidiéndole a todos los ángeles del cielo y a la Virgen del Carmen que cubrieran a su muchacho con su manto protector, que alejaran de él el frío, la enfermedad y la maldad de los hombres, y que le dieran la fuerza para soportar la terrible soledad del inmigrante. Después de ese momento íntimo y desgarrador, Alejandro se volvió hacia su hermano menor. Carlos, con las manos metidas en los bolsillos y una expresión que intentaba parecer compungida, dio un paso al frente. Alejandro lo tomó por los hombros, clavando su mirada seria y responsable en los ojos esquivos de su hermano. Le confió lo más valioso que tenía en este mundo terrenal. Le dijo con un tono que mezclaba la súplica con la advertencia: «Carlos, hermano, dejo en tus manos nuestro mayor tesoro. Todo el dinero que gane lo enviaré a tu nombre para que administres los gastos.
para que pagues la deuda del banco y sobre todo para que cuides de nuestra madre. Que no le falte una medicina, que no le falte abrigo en el invierno, que no vuelva a pisar el muelle para trabajar. Te la confío a ti y a Elena. Por favor, sé el hombre de la casa mientras yo no estoy. Carlos, mostrando una falsa solemnidad y sabiendo que estaba siendo observado por los vecinos que se habían acercado a despedir a los viajeros, abrazó a su hermano y, sin el menor atisbo de temor a la justicia divina, alzó su voz para que todos lo escucharan. Juró en vano usando el nombre del Creador. Dijo: «Vete tranquilo, hermano mío, que Dios me castigue si dejo que a nuestra madre le pase algo malo. Yo seré sus pies y sus manos. La cuidaré como a la niña de mis ojos y me aseguraré de que cada centavo que envíes se use para darle la vida que se merece. No tienes de qué preocuparte, tu sacrificio no será en vano». A pocos pasos de distancia, Elena, la nuera, observaba la escena con los brazos cruzados. Sus labios estaban apretados en una línea fina y sus ojos oscuros brillaban con una frialdad perturbadora. No había una sola lágrima en su rostro, ni un ápice de empatía por la familia que se estaba separando. En su mente calculadora solo resonaban las palabras «dinero todos los meses» y «enviaré el dinero a tu nombre». La semilla de la codicia y la traición acababa de ser plantada en el suelo fértil de sus corazones miserables, lista para germinar en el momento exacto en que la vigilancia de Alejandro desapareciera. El motor del viejo autobús rugió, rompiendo el silencio sepulcral de la mañana. Alejandro subió los escalones pesadamente y se sentó junto a la ventana. A través del cristal empañado por el rocío, miró por última vez el rostro arrugado de la mujer que le dio la vida. El vehículo comenzó a moverse lentamente, perdiéndose poco a poco entre la densa niebla del camino, llevándose consigo al único escudo protector que tenía doña Carmen. La anciana se quedó de pie en medio de la calle de tierra, extendiendo su mano hacia el vacío, llorando desconsoladamente hasta que el sonido del motor se apagó por completo en la distancia. Fue exactamente en ese preciso instante, cuando el autobús desapareció por la curva del camino y ya no quedaba rastro de Alejandro, que el velo de la hipocresía se rasgó de manera abrupta y violenta. La atmósfera cambió de golpe. La cálida y protectora brisa del amor filial fue reemplazada instantáneamente por el frío cortante del desprecio. Carlos se secó los ojos, no por las lágrimas que nunca derramó, sino para quitarse la humedad de la niebla. Cambió su postura encorvada por una de arrogancia y dio media vuelta, caminando a paso ligero hacia la casa, sin dignarse siquiera a mirar atrás. No le ofreció su brazo a su madre anciana para ayudarla a caminar sobre las piedras húmedas. No le ofreció una palabra de consuelo para calmar el dolor de la separación. Elena se acercó a su esposo y, entrelazando su brazo con el de él, le susurró algo al oído que provocó una sonrisa cínica en el rostro de Carlos. Doña Carmen se quedó atrás, caminando sola, arrastrando los pies cansados, sintiendo de pronto que la casa a la que se dirigía ya no le pertenecía, que un viento oscuro y amenazante se había instalado en los rincones de su hogar. A la mañana siguiente, el verdadero rostro de la maldad comenzó a mostrarse sin filtros. Cuando doña Carmen se levantó de madrugada, empujada por la costumbre de toda una vida para preparar el desayuno, se encontró con una escena que heló su sangre. Elena estaba sentada en la mesa del comedor, limándose las uñas con absoluto desinterés. Al ver a la anciana, no hubo un saludo de buenos días, sino una orden seca y cargada de desprecio. Le dijo que, ya que Alejandro se había ido a ganar dinero, ellos ya no tenían por qué molestarse en hacer esfuerzos innecesarios y que si la anciana quería seguir comiendo bajo ese techo mientras llegaba el primer giro de dinero, tendría que irse al muelle a buscar pescado para el almuerzo, porque ella no pensaba gastar un centavo de sus ahorros en alimentar bocas inútiles. La promesa sagrada, hecha ante los ojos de Dios y las lágrimas de un hermano,
había sido rota en menos de 24 horas. La abnegación y el amor puro habían sembrado la mesa para un banquete, pero los invitados que se sentaron a devorarlo eran los buitres de la ingratitud y la avaricia, marcando así el inicio de un calvario doloroso, una traición desgarradora que pondría a prueba no solo la infinita paciencia de una madre, sino la inquebrantable justicia del Tribunal de los Cielos. Mientras el reloj de la vida marcaba sus horas implacables y las estaciones cambiaban, un abismo de contrastes desgarradores comenzó a abrirse entre dos mundos separados por un inmenso océano, unidos únicamente por el hilo invisible del sacrificio más puro y la traición más abominable. A miles de kilómetros de la brisa salada y familiar del pueblo pesquero, en las entrañas heladas de un país extranjero donde el sol parecía ser un privilegio inalcanzable, Alejandro libraba una batalla sobrehumana contra la muerte blanca y el agotamiento extremo. El invierno en aquellas latitudes no era una simple temporada, era un monstruo cruel y despiadado que devoraba el aliento, congelaba la sangre en las venas y entumecía hasta el último rincón del alma. Día tras día, antes de que el cielo gris siquiera amenazara con amanecer, Alejandro se enfundaba en múltiples capas de ropa gastada y se dirigía a las construcciones congeladas, subiendo a andamios resbaladizos por el hielo, cargando vigas de acero y sacos de cemento que pesaban más que su propia desesperanza. Las temperaturas bajo cero castigaban su cuerpo sin tregua, resecando su piel hasta hacerla estallar en dolorosas grietas que sangraban profusamente. Sus manos, otrora fuertes y cálidas, se habían convertido en un mapa de cicatrices moradas y sabañones, pero cada vez que el dolor amenazaba con doblegarlo, cada vez que el viento gélido cortaba su rostro como si fueran cuchillas afiladas, él cerraba los ojos y conjuraba en su mente la imagen de Doña Carmen. Visualizaba el rostro arrugado de su madre, su sonrisa tierna, y recordaba la sagrada promesa que le había hecho antes de partir. Esa promesa era el fuego interno que lo mantenía vivo. Por las noches, en una habitación minúscula y lúgubre que compartía con otros inmigrantes sumidos en la misma soledad, Alejandro se negaba a gastar un solo centavo en un plato de comida caliente o en un abrigo mejor. Cenaba apenas un trozo de pan duro remojado en un caldo aguado, engañando a su estómago vacío para poder ahorrar hasta la última moneda. Mes a mes, con una puntualidad religiosa y una devoción inquebrantable, acudía a la oficina de envíos de dinero. Allí, con los dedos entumecidos por el frío, llenaba los formularios de las remesas y enviaba el fruto de su sangre, de su sudor y de sus lágrimas de regreso a su tierra natal, siempre a nombre de Carlos, confiando ciegamente en que su hermano menor estaba cumpliendo su juramento ante Dios de proteger, alimentar y honrar a la mujer que les había dado la vida. Sin embargo, en el soleado pueblo costero, la semilla de la codicia que había sido plantada en el momento exacto de la partida de Alejandro había germinado, creciendo hasta convertirse en una enredadera venenosa que asfixió por completo cualquier rastro de amor filial y decencia humana en los corazones de Carlos y Elena. Cuando el primer giro de dinero internacional llegó a las manos de Carlos a través de la ventanilla del anciano don Vicente, el encargado del correo y las transferencias en el pueblo, los ojos del hijo menor y de su ambiciosa esposa brillaron con una luz oscura y enfermiza. Aquel sobreabultado no representaba para ellos el dolor y el sacrificio extremo de un hermano en el exilio, ni mucho menos la salvación para una madre enferma. Representaba, a sus ojos cegados por la vanidad, un billete de lotería inagotable, una llave dorada para escapar de su mediocridad y ascender en una sociedad que siempre habían envidiado. El dinero siguió llegando, mes tras mes, torrente tras torrente de billetes forjados en el sufrimiento ajeno, y con él
la transformación demoníaca de sus almas se completó. La primera víctima de esta repentina e inmerecida riqueza fue el sagrado templo de los recuerdos familiares, la vieja casa de madera. Un día, sin previo aviso, sin consultar ni tener la más mínima piedad por los sentimientos de la anciana viuda, Carlos contrató a una cuadrilla de obreros con maquinaria pesada. Doña Carmen, con el corazón latiendo desbocado en su frágil pecho, fue obligada a sentarse en una silla de plástico en la acera de enfrente, cubierta de polvo, para ser testigo de cómo las garras de acero de una excavadora destrozaban sin piedad las paredes de madera que durante décadas habían albergado las risas de sus hijos, los susurros de amor de su difunto esposo y las oraciones de tantas noches de tormenta. Cada crujido de las tablas al romperse era un puñal que se clavaba directamente en el alma de la madre. Vio cómo la habitación donde había dado a luz a sus dos pequeños se convertía en un montón de escombros informes. Intentó suplicar, intentó levantar su voz quebrada, pidiendo que al menos salvaran la vieja mecedora de su esposo, pero sus palabras fueron ahogadas por el rugido ensordecedor de los motores y por las risas burlonas de Elena, quien ya estaba hojeando catálogos de muebles importados. Sobre las ruinas de aquel hogar lleno de amor y humildad, comenzaron a levantar un monumento a su propia soberbia. La nueva construcción se erigió rápida y arrogante. Era una mansión ostentosa, una bofetada de cemento, cristal reluciente y mármol frío que desentonaba groseramente con la sencillez del barrio de pescadores. Los altos muros de piedra se levantaron como una fortaleza infranqueable, cerrando el paso a la compasión y a la memoria. Mientras la casa tomaba forma, el estilo de vida de Carlos y Elena sufrió una metamorfosis grotesca. El dinero que Alejandro enviaba para comprar medicinas para la artritis de su madre se transformaba mágicamente en vestidos de seda, joyas brillantes y perfumes empalagosos que Elena lucía con altivez por las calles del pueblo, exigiendo ser llamada señora. El dinero destinado a asegurar un retiro pacífico para doña Carmen se convirtió en un flamante automóvil del año, negro y brillante, que Carlos conducía a toda velocidad, levantando el polvo y salpicando de lodo a sus antiguos vecinos. En medio de este circo de obscena opulencia, doña Carmen se había convertido en un fantasma silenciado dentro de su propio terreno. La obligaron a dormir en un rincón oscuro y húmedo que antes servía de bodega para las herramientas de construcción, durmiendo sobre un colchón viejo tirado en el suelo, alimentándose de las sobras frías que Elena le dejaba en un plato de plástico, como si fuera un animal callejero que toleraban por pura lástima. Cuando la mansión finalmente estuvo terminada, reluciente y vacía de calor humano, el verdadero infierno psicológico se desató sobre la anciana. La crueldad, cuando nace del desprecio hacia la propia sangre, no tiene límites ni conoce la misericordia. Para Elena, la simple presencia de su suegra era una ofensa intolerable a la nueva estética de su vida de rica heredera. Empezó con miradas de asco, con suspiros exagerados de disgusto cada vez que la anciana pasaba cerca de ella. Luego, las humillaciones se volvieron verbales y letales. Elena perseguía a doña Carmen por los inmaculados pasillos de mármol, gritándole con voz estridente y venenosa. Se tapaba la nariz con pañuelos de encaje perfumado y exclamaba con repudio que la anciana apestaba a salitre, a miseria y a pescado podrido. Le recriminaba que su tos crónica y cansada interrumpía sus tardes de té con sus nuevas amistades superficiales. Le gritaba que sus zapatos viejos y deformes ensuciaban las alfombras persas que habían costado miles de dólares, dólares que, irónicamente, habían sido pagados con la sangre de Alejandro. «Eres una mancha en mi casa perfecta», le gritaba Elena en la cara, empujándola hacia la puerta de la cocina. «Tu olor a pobreza se impregna en mis cortinas. No quiero que salgas de tu cuarto cuando tengamos visitas, das vergüenza ajena, pareces una pordiosera». Y mientras
Este aluvión de maltrato sistemático destrozaba la dignidad de la santa mujer. Carlos, el hijo que había jurado por Dios protegerla, se convertía en cómplice silencioso y cobarde. Cuando doña Carmen lo miraba con sus ojos llenos de lágrimas, buscando en él a aquel niño pequeño que alguna vez acunó en sus brazos, buscando un atisbo de defensa o de amor filial, Carlos simplemente apartaba la mirada. Miraba hacia el suelo, se encogía de hombros y balbuceaba excusas patéticas, diciendo que era mejor que la madre no provocara a Elena, que tratara de no molestar, que se quedara escondida para no arruinar la paz del hogar. La cobardía de Carlos dolió mucho más que los gritos de Elena. Era la puñalada definitiva que cortaba el último lazo de esperanza en el corazón de la madre. El punto de no retorno llegó una tarde de lluvia gris, cuando Elena, enfurecida porque doña Carmen había tocado uno de sus sillones de diseñador para evitar caerse por un mareo, dio un ultimátum definitivo. Se paró frente a Carlos, con las manos en las caderas y una mirada cargada de odio puro, y pronunció la sentencia final. O se va ella de esta casa, o me voy yo. No voy a respirar el mismo aire que esta vieja maloliente, ni un día más. Sácala de aquí, que se vaya a vivir al basurero del puerto, que es el único lugar donde pertenece a alguien como ella. El silencio que siguió a esas palabras fue sepulcral, un silencio pesado y cargado de un pecado mortal que clamaba al cielo por justicia. Carlos, hundido en la miseria de su propia debilidad y atado a la tiranía de su mujer, asintió lentamente. Se acercó a su madre, que temblaba en un rincón de la cocina, y con una frialdad que helaba la sangre, le dijo que lo mejor sería que se marchara, que ella ya no encajaba en ese lugar, que estaba arruinando su matrimonio y que le había conseguido un lugar tranquilo cerca del mar, donde nadie la molestaría. El corazón de una madre, en su infinita y a veces incomprensible grandeza, posee una capacidad sobrehumana para absorber el daño propio con tal de evitar la desgracia de sus hijos. Doña Carmen, con el alma martirizada y sangrando internamente, comprendió en ese instante de profunda lucidez que su amor se había convertido en un estorbo. No gritó, no maldijo a la mujer que la expulsaba, ni abofeteó al hijo que la traicionaba. Comprendió que si se quedaba, la guerra destruiría el matrimonio de su hijo, y en su mente de madre abnegada, prefirió inmolarse antes que ser la causa de una separación. Con pasos lentos, dolorosos y vacilantes, doña Carmen caminó hacia el oscuro cuarto de herramientas que había sido su prisión. No había muebles que empacar, ni tesoros que guardar. Con sus manos nudosas y deformadas por la artritis, tomó una vieja bolsa de plástico transparente, de esas que se usan en el mercado. En su interior, con una lentitud que desgarraba el alma, dobló un par de blusas raídas y descoloridas, una falda vieja y un chal de lana remendado que ya no conservaba ningún calor. El único objeto de valor que llevó consigo no era de oro ni de plata, sino de fe. Su viejo rosario de madera, aquel que había sido testigo de sus plegarias nocturnas, el mismo con el que había bendecido a Alejandro el día de su partida. Lo apretó fuertemente contra su pecho, como si en esas cuentas desgastadas residiera la única fuerza capaz de mantenerla en pie. Salió de la habitación y atravesó por última vez los fríos y brillantes pasillos de la mansión. Al llegar a la puerta principal, Carlos se hizo a un lado, incapaz de mirarla a los ojos, con la cabeza gacha en una patética muestra de culpa reprimida, mientras Elena, desde lo alto de la escalera de caracol, la observaba con una sonrisa de triunfo y desprecio, esperando, ansiosa, escuchar el sonido del pestillo cerrándose a sus espaldas. Doña Carmen cruzó el umbral. El viento frío del atardecer la golpeó de inmediato, alborotando sus cabellos grises. No miró hacia atrás. Escuchó el ruido metálico de la reja de hierro cerrándose de golpe, un sonido seco y definitivo que decretaba su destierro absoluto. Sola,
Abandonada a su suerte y arrastrando los pies sobre los charcos de agua sucia que había dejado la lluvia, comenzó su doloroso peregrinaje hacia el lugar que su propio hijo había designado como su nuevo hogar. El camino hacia el puerto se hizo eterno. Sus rodillas temblaban y sus pulmones ardían con cada bocanada de aire frío. Finalmente, llegó a los márgenes del muelle, a un terreno desolado y nauseabundo, justo al lado del basurero municipal donde las gaviotas carroñeras peleaban por los desperdicios del mar. Allí, en medio de la podredumbre y el olvido, se alzaba el refugio que le habían asignado. Una miserable choza construida con pedazos de madera podrida y láminas de zinc oxidadas que alguna vez fueron el techo de un gallinero. El lugar era un insulto a la dignidad humana. No había puerta, solo un pedazo de lona sucia rasgada por el viento. No había piso, solo tierra húmeda y barro. Adentro, el olor a pescado descompuesto y a basura era asfixiante, y el viento helado del océano se colaba silbando por las innumerables grietas de las paredes de chapa, cortando la piel como navajas de hielo. En una esquina de la choza, había unos cartones viejos esparcidos sobre la tierra y una manta andrajosa. Esa era su cama. La anciana se dejó caer de rodillas sobre el barro húmedo, ya sin fuerzas físicas ni espirituales para seguir de pie. La inmensidad de la traición cayó sobre ella como una montaña de plomo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pudo su propio vientre gestar tanta indiferencia? En medio de la penumbra de aquel rincón olvidado por el mundo, rodeada por la basura y la soledad más absoluta, doña Carmen finalmente se quebró. Las lágrimas que había contenido estoicamente durante tanto tiempo para no mostrar debilidad ante sus verdugos, brotaron ahora como un manantial de dolor puro e incontenible. Lloró con sollozos profundos, ahogados y desgarradores que se mezclaban con el aullido del viento nocturno y el ladrido de los perros callejeros a lo lejos. Lloró por el esposo que perdió, lloró por el hijo mayor que sufría en el hielo sin saber la verdad, y lloró, sobre todo, por el alma perdida del hijo menor que la había arrojado a la calle. Sin embargo, incluso en el fondo más oscuro del abismo, la fe de una madre no se extingue. En lugar de levantar el puño hacia el cielo y maldecir a Dios por su infortunio, doña Carmen entrelazó sus dedos temblorosos alrededor del rosario de madera, cerró los ojos empapados y, con los labios morados por el frío, comenzó a rezar. Susurró avemarías interminables, pidiendo perdón para quienes la habían ofendido, rogando a la Virgen que la cubriera con su manto en esa noche helada y, por encima de todo, pidiendo que Alejandro estuviera a salvo. No sabía que, mientras ella rezaba tiritando de frío en la miseria absoluta, el Tribunal Supremo de la Justicia Divina ya había comenzado a escribir la sentencia más implacable y asombrosa, preparando el terreno para una cosecha que sacudiría los cimientos de aquella mansión de falsedad hasta convertirlos en polvo. El inexorable y cruel paso del tiempo en aquel rincón olvidado del mundo parecía haberse ensañado con la frágil y desamparada figura de doña Carmen, convirtiendo su existencia cotidiana en un auténtico vía crucis de miseria, abandono y un sufrimiento tan agudo que desafiaba toda comprensión humana. Atrás habían quedado los días en los que, aunque pobre y exhausta, poseía la dignidad de un techo de madera y el calor de un hogar. Ahora, su universo entero se reducía a las 4 paredes inestables de aquella repugnante choza de zinc oxidado, levantada sobre el fango pestilente en los márgenes del basurero municipal del puerto, un lugar donde ni siquiera los animales salvajes deseaban pernoctar. La crudeza del invierno costero se abatió sobre el pueblo pesquero con una furia implacable, trayendo consigo tormentas gélidas que levantaban olas gigantescas y un viento cortante que aullaba como un espíritu en pena entre las rendijas de la chapa retorcida que le servía de refugio.
Durante aquellas noches interminables y oscuras, donde la temperatura descendía hasta congelar el rocío sobre la tierra, doña Carmen no tenía más abrigo que los harapos descoloridos que llevaba puestos, y aquella manta andrajosa y agujereada que a duras penas lograba cubrir su cuerpo tembloroso, un cuerpo encorvado y consumido por la desnutrición que parecía a punto de quebrarse bajo el peso de tanta desgracia. El suelo de barro húmedo sobre el que dormía se filtraba hasta sus huesos, exacerbando los dolores punzantes de su artritis hasta el punto de hacerla llorar en silencio, mordiéndose los labios agrietados para no gritar de agonía, mientras la lluvia se colaba por el techo destrozado, formando charcos helados a su alrededor. Para poder sobrevivir, la anciana que alguna vez fue el pilar inquebrantable de su familia, la mujer de manos trabajadoras que limpió toneladas de pescado para alimentar a sus hijos, se vio obligada a someterse a la humillación más grande que un ser humano puede padecer: hurgar entre la inmundicia. Cada amanecer, antes de que los pescadores más jóvenes llegaran a los muelles con sus redes cargadas, doña Carmen se levantaba con un esfuerzo sobrehumano, apoyándose en un palo de madera podrida a modo de bastón, y arrastraba sus pies descalzos, lastimados y cubiertos de lodo, hacia las montañas de desperdicios que dejaban los barcos comerciales. Allí, rodeada de nubes de moscas y de un hedor insoportable a muerte y putrefacción, escarbaba con sus dedos deformes, buscando alguna cabeza de pescado desechada, un mendrugo de pan endurecido por el sol o cualquier resto de comida que los marineros hubieran tirado a la basura, soportando las miradas de asco, las burlas crueles de los transeúntes y la indiferencia sepulcral de aquellos que, conociendo su historia, preferían voltear la cara para no enfrentar el reflejo de la miseria humana. Sin embargo, incluso en el fondo más oscuro y repulsivo de aquel abismo terrenal, el corazón de doña Carmen seguía siendo un manantial inagotable de pureza y compasión, demostrando que la verdadera grandeza del espíritu no se mide por las riquezas materiales, sino por la capacidad de amar cuando se ha perdido absolutamente todo. Un atardecer particularmente gris, mientras intentaba lavar un trozo de pescado descompuesto en un charco de agua salada, la anciana notó una presencia a sus espaldas y al girarse, sus ojos cansados se encontraron con la mirada aterrada de un perro callejero, un animal escuálido, con las costillas marcadas bajo la piel sarnosa, el pelaje apelmazado por el alquitrán y una de sus patas traseras gravemente herida y sangrante. El pobre animal, temblando de frío y de hambre, la observaba con esa mezcla de esperanza y pánico que solo conocen los seres que han sido maltratados toda su vida. Cualquier otra persona en la situación de doña Carmen habría espantado a la bestia a pedradas para proteger su escasa y miserable ración de comida. Pero ella, viendo en aquel animal abandonado un reflejo exacto de su propio desamparo, sintió que el corazón se le encogía de ternura. Con movimientos lentos y una voz suave y rasposa, la anciana se arrodilló sobre las piedras húmedas. Extendió su mano temblorosa y dividió su única comida del día, un pequeño y maloliente trozo de carne de pescado, entregándole la porción más grande al perro, mientras le susurraba con infinito cariño que no tuviera miedo, que ella entendía perfectamente lo que era sentir el desprecio del mundo, el dolor del abandono y el frío de la soledad. A partir de ese momento, aquel perro cojo y sin nombre se convirtió en su única compañía, su guardia fiel en las noches de tormenta, acurrucándose junto a ella sobre los cartones mojados para brindarle un mínimo de calor animal, demostrando que a veces las bestias poseen más humanidad, gratitud y lealtad que los propios hijos criados con sangre y sacrificio. Pero el hambre y el frío físico no eran nada en comparación con el tormento psicológico que devoraba el alma de la anciana día tras día,
Una tortura silenciosa y constante que nacía de la incertidumbre y del anhelo desesperado por saber de su hijo mayor, Alejandro, aquel muchacho noble que había cruzado el océano para salvarlos de la ruina y del que no había vuelto a tener noticias desde el fatídico día de su partida. La ausencia de Alejandro era una herida abierta que sangraba continuamente en el pecho de doña Carmen, y la necesidad de conocer su paradero, de saber si estaba vivo, si estaba sano, si pasaba frío en aquellas tierras lejanas, se volvió una obsesión que le daba las pocas fuerzas que necesitaba para seguir respirando. Impulsada por la desesperación del amor maternal, una mañana en la que el sol intentaba abrirse paso tímidamente entre las nubes cargadas de lluvia, doña Carmen tomó la arriesgada decisión de acercarse a los linderos del mercado central del pueblo, sabiendo que era el lugar donde su hijo Carlos solía estacionar su reluciente automóvil nuevo para alardear frente a los comerciantes. Caminó durante horas, apoyada en su bastón, sintiendo que cada paso era una puñalada en sus rodillas desgastadas, hasta que finalmente divisó la figura arrogante de Carlos, vestido con un traje de lino importado y zapatos de cuero brillante, riendo a carcajadas con un grupo de hombres adinerados mientras fumaba un cigarro extranjero. Doña Carmen se acercó temblando, bajando la mirada por vergüenza a su propio aspecto andrajoso, y con una voz tan frágil que parecía a punto de romperse en el viento, pronunció el nombre de su hijo menor. Carlos, al escuchar esa voz familiar y al darse cuenta de que sus amigos estaban observando con repulsión a la mendiga apestosa que se le acercaba, sintió que la sangre le hervía de ira y de vergüenza, y en lugar de sentir compasión por el estado deplorable de la mujer que le dio la vida, la apartó bruscamente, tomándola del brazo sucio, y la arrastró hacia un callejón oscuro, lejos de las miradas curiosas. Allí, rodeados de cajas podridas y gatos callejeros, doña Carmen juntó sus manos deformadas en un gesto de súplica desesperada, las lágrimas rodando por sus mejillas curtidas por el sol, y le rogó por el amor de Dios, por la memoria de su difunto padre, que le dijera la verdad sobre Alejandro, que le confirmara si su hijo mayor estaba bien, si alguna vez había preguntado por ella, si acaso enviaba alguna carta que ella pudiera atesorar en su soledad. Fue en ese preciso y maldito instante cuando Carlos, corrompido hasta la médula por la avaricia y temeroso de que su madre descubriera el robo descarado de las remesas internacionales, decidió clavar la estaca definitiva en el corazón de la anciana, pronunciando la mentira más tánica, cruel y destructiva que jamás haya salido de los labios de un ser humano. Con una mirada de odio glacial, apretando los dientes y escupiendo las palabras como si fueran veneno mortal, Carlos le siseó al rostro que dejara de ser tan ilusa, que Alejandro se había olvidado de ellos hace mucho tiempo, que había conocido a una mujer inmensamente rica de la alta sociedad europea, que se había casado en secreto y había comprado una mansión gigantesca donde vivía rodeado de lujos, sirvientes y comodidades. Y no contento con destruir la imagen de su hermano, Carlos añadió la estocada final, asegurándole a su madre con una convicción perversa que Alejandro le había prohibido estrictamente mencionarla, que su hermano mayor sentía una profunda repulsión por ella, que se avergonzaba de sus orígenes humildes, de su olor a pescado podrido y de su pobreza extrema, y que había declarado abiertamente que, para él, la mujer que lo parió estaba completamente muerta, exigiéndole a Carlos que no volviera a permitir que esa vieja loca y andrajosa se acercara a la familia jamás, amenazando con llamar a la policía si no desaparecía de su vista de una vez por todas. El impacto de esas palabras en el alma de doña Carmen fue más devastador que el choque frontal contra un muro de concreto. Sintió como si el cielo entero se hubiera desplomado sobre su cabeza, aplastando en un solo segundo el único pilar de esperanza que mantenía en pie la ruinosa estructura de su existencia.
El mundo comenzó a dar vueltas a su alrededor. Una oscuridad espesa y asfixiante nubló su visión, y un dolor agudo, un dolor físico y real que le partía el pecho en dos, la obligó a llevarse las manos al corazón mientras retrocedía, tropezando, incapaz de articular una sola palabra en su defensa, incapaz de procesar la magnitud de semejante traición, creyendo ciegamente en su inocencia maternal cada una de las mentiras venenosas que su hijo menor acababa de escupirle a la cara, completamente destrozada, vacía por dentro, como un cascarón sin vida al que le han arrancado el alma de cuajo. Doña Carmen emprendió el largo y tortuoso camino de regreso a su miserable choza en el basurero, arrastrando los pies con una pesadez mortal, sin ver a la gente que se apartaba a su paso, sin sentir el frío de la llovizna que comenzaba a caer, sorda al mundo exterior, porque en su mente solo resonaban, una y otra vez, como un eco infernal, las palabras para él: estás muerta, le das vergüenza, te abandonó. Cuando finalmente cruzó el umbral de su refugio de zinc y se dejó caer de rodillas sobre el fango, junto al perro callejero que la recibió, lamiendo sus lágrimas saladas, la anciana experimentó lo que los santos y los místicos llaman la noche oscura del alma, ese momento de desolación absoluta, donde parece que hasta el mismo Dios ha volteado el rostro y la esperanza es tan solo una ilusión cruel diseñada para prolongar la agonía. Lloró como nunca antes había llorado en sus 70 años de vida, con alaridos roncos y primitivos que se ahogaban en su garganta, golpeando el suelo de tierra con sus puños cerrados hasta hacerse sangrar los nudillos, desgarrándose las vestiduras en un luto anticipado por la pérdida de su hijo en vida, sintiendo que todo su sacrificio, que todas aquellas madrugadas con las manos congeladas en el agua del mar, que toda la juventud que entregó, sin pedir nada a cambio, habían sido tiradas a la basura, pisoteadas y despreciadas por el ser que ella más amaba en el universo entero. La desesperación la empujó al borde del abismo de la locura y del rencor. Era el momento perfecto para levantar el puño hacia las alturas, para maldecir su suerte, para maldecir a sus hijos traidores y renegar de ese Dios que permitía que una madre sufriera un castigo tan inmerecido y desproporcionado. Pero fue en ese abismo de absoluta oscuridad, en ese instante en el que el demonio del resentimiento intentaba apoderarse de su espíritu herido, cuando ocurrió el milagro silencioso de la fe verdadera, ese destello de luz divina que solo ilumina a los corazones más puros y nobles de la tierra. Con las manos temblorosas y cubiertas de barro, doña Carmen buscó desesperadamente en el bolsillo de su falda rota hasta encontrar su viejo rosario de madera, aquel objeto sagrado e inseparable que la unía al misterio del sufrimiento de Cristo. Lo sacó y lo apretó con tanta fuerza contra su pecho que las cuentas se clavaron dolorosamente en su carne marchita. Cerró los ojos hinchados por el llanto, respiró profundamente tragándose sus propios sollozos, y en lugar de emitir un grito de venganza o una maldición cargada de odio, de sus labios morados brotó la oración más sublime, desgarradora y hermosa que jamás haya escuchado el cielo, una plegaria de entrega total, de abnegación infinita y de un amor maternal tan grande que trascendía las miserias humanas y se elevaba a la altura de la santidad. Señor de las misericordias, Padre Celestial, susurró con la voz quebrada, arrodillada en la inmundicia, pero con el alma más limpia que el cristal. Si es tu santa voluntad que yo beba de este cáliz amargo, lo acepto sin reservas. Si mi hijo Alejandro ha encontrado la felicidad, la riqueza y el consuelo lejos de mí, te doy infinitas gracias, Dios mío, por haber escuchado mis plegarias y haberlo protegido del hambre y del frío. No me importa el desprecio, no me importa que sienta vergüenza de mis harapos y de mi pobreza, no me importa vivir el resto de mis días pudriéndome en este basurero, ni morir sola en el olvido,
si ese es el precio exacto que debo pagar para que él tenga una vida próspera y llena de paz. Llévalo siempre de tu mano, Virgencita del Carmen, cúbrelo con tu manto protector para que nada malo le suceda. Perdona sus ofensas, así como yo perdono las suyas, y no permitas que el remordimiento manche jamás su corazón. Yo ofrezco este dolor, este frío, esta humillación y este calvario terrenal como sacrificio por su salvación, porque una madre no está en este mundo para ser servida, sino para dar la vida por sus hijos hasta el último aliento. Y al pronunciar aquellas palabras de rendición absoluta, al entregar su sufrimiento como una ofrenda de amor incondicional en el altar de la fe, doña Carmen sintió que una paz cálida y sobrenatural descendía sobre ella, envolviéndola en un abrazo divino que calmó sus temblores y secó sus lágrimas. No sabía, en medio de su inocencia herida y su santidad anónima, que el cielo entero había escuchado su clamor, que cada una de esas lágrimas derramadas injustamente había sido recogida por los ángeles de la justicia y que allá arriba, en los tribunales incorruptibles del Creador, la inmensa maquinaria de la ley de la siembra y la cosecha ya había sido puesta en marcha de manera irrevocable, preparando un giro del destino tan asombroso, implacable y rotundo, que estaba a punto de desenmascarar las mentiras, castigar la maldad con la misma moneda de la traición y devolverle a esta madre martirizada la gloria, la honra y el amor que le habían sido arrebatados de la forma más vil y despiadada. El implacable reloj del destino, que a menudo parece moverse con una lentitud agonizante para aquellos que sufren en la oscuridad, también posee la virtud inquebrantable de cerrar sus ciclos, trayendo consigo la luz cegadora de la verdad y el peso aplastante de la justicia divina. Habían transcurrido 5 largos, gélidos y extenuantes años desde aquella brumosa y triste mañana en la que Alejandro se despidió de su madre en la estación de autobuses, llevando consigo únicamente una maleta gastada y una promesa sagrada grabada a fuego en el corazón. Durante ese lustro de exilio voluntario, el hijo mayor había enfrentado pruebas que habrían quebrado el espíritu de cualquier hombre ordinario. Había soportado inviernos donde la nieve amenazaba con sepultar no solo su cuerpo, sino también sus esperanzas. Había trabajado turnos dobles y triples en los inmensos puertos y centros de carga europeos, cargando cajas hasta que sus manos sangraban y su espalda amenazaba con romperse, alimentándose de las sobras más baratas y durmiendo en habitaciones minúsculas sin calefacción. Pero cada gota de sudor derramada, cada lágrima de soledad tragada en la oscuridad de la noche, había sido una semilla plantada en el fértil terreno de su inmensa voluntad. Gracias a su honestidad inquebrantable, su inteligencia silenciosa y su capacidad de trabajo sobrehumana, Alejandro no solo había sobrevivido a la brutalidad del exilio, sino que había ascendido desde lo más bajo hasta convertirse en el dueño y fundador de una próspera empresa internacional de logística. Ahora era un hombre de negocios exitoso, un líder respetado cuyas decisiones movían toneladas de mercancía a través de los océanos. Pero a pesar de los trajes a la medida, el dinero acumulado en sus cuentas bancarias y el respeto que inspiraba su sola presencia, su alma seguía siendo la misma del humilde muchacho del pueblo pesquero. Un alma que latía con un único y desesperado anhelo: volver a casa, abrazar a la mujer que le dio la vida y ver con sus propios ojos el fruto de su enorme sacrificio. El calendario, en su marcha silenciosa, marcaba una fecha profundamente sagrada y dolorosa para la familia, el aniversario luctuoso de su difunto padre. Alejandro había elegido deliberadamente ese día solemne para su regreso triunfal, deseando honrar la memoria del patriarca y celebrar, al mismo tiempo, que finalmente había cumplido la promesa de redimir a su familia de la miseria.
mientras el automóvil de lujo que había alquilado en el aeropuerto de la capital se acercaba serpenteando por la carretera costera hacia su pueblo natal. El corazón de Alejandro latía desbocado contra su pecho, imaginando la cálida escena que le esperaba. Visualizaba una casa hermosa y acogedora, comprada con el dinero de las remesas que religiosamente enviaba cada mes a nombre de su hermano. Imaginaba a su madre, doña Carmen, sentada en una cómoda mecedora frente a una chimenea encendida, con sus manos curadas de las heridas de la sal y su rostro resplandeciente de paz, rodeada del amor filial de Carlos y Elena. No podía sospechar, en su infinita y noble ingenuidad, que la realidad que estaba a punto de enfrentar era un abismo de perversidad tan insondable que amenazaría con destruir su cordura para siempre. Cuando el automóvil se detuvo finalmente en la calle de su infancia, Alejandro bajó del vehículo y se quedó paralizado, parpadeando confundido frente al lugar donde alguna vez se alzó la humilde cabaña de madera de sus padres. En su lugar, erigiéndose como un monumento grotesco a la ostentación y la soberbia, se alzaba una inmensa mansión rodeada de altos muros de piedra, con rejas de hierro forjado, ventanales de cristal ahumado y vehículos de lujo estacionados en la entrada. Pero lo que más heló la sangre en las venas de Alejandro no fue la arquitectura fría e intimidante de la propiedad, sino el ambiente festivo y escandaloso que emanaba de su interior. En el día exacto en que debían estar guardando un luto respetuoso, rezando el rosario y encendiendo veladoras en memoria de su padre, un ruido ensordecedor de música estridente, risas vulgares y copas tintineando inundaba la calle. Empujado por un mal presentimiento que se enroscó como una serpiente venenosa en la boca de su estómago, Alejandro empujó la pesada reja que se encontraba entreabierta y cruzó el inmaculado jardín hasta llegar a las puertas principales. Al entrar al inmenso salón de mármol, la escena que se presentó ante sus ojos fue una bofetada de obscena indolencia. Decenas de personas que él jamás había visto, vestidas con ropas caras y joyas relucientes, bailaban y bebían champán importado. En el centro de la sala, riendo a carcajadas con una copa en la mano y vistiendo un traje de diseñador, estaba su hermano Carlos, mientras Elena, cubierta de sedas y oro, presumía su opulencia a un grupo de mujeres frívolas. No había un solo altar, no había una sola flor blanca, no había incienso y, lo que era infinitamente más aterrador, no había ni el más mínimo rastro de doña Carmen. La presencia imponente de Alejandro, envuelto en un aura de autoridad y vestido con una elegancia sobria que contrastaba bruscamente con el nuevo rico de su hermano, hizo que la música pareciera silenciarse de golpe para los anfitriones. Carlos giró la cabeza y al reconocer el rostro endurecido y maduro de su hermano mayor, la copa de cristal se resbaló de sus manos temblorosas, estrellándose contra el suelo de mármol en 1000 pedazos, mientras su rostro perdía absolutamente todo el color, adquiriendo la palidez enfermiza de un cadáver. Alejandro avanzó a pasos lentos, pesados, resonando como tambores de guerra en el salón repentinamente mudo, clavando sus ojos oscuros, llenos de una furia contenida e inmensa, en la figura patética de su hermano. ¿Dónde está mi madre?, preguntó Alejandro con una voz tan profunda, ronca y cargada de amenaza que hizo temblar los cristales de las ventanas, una voz que no admitía excusas ni mentiras. Carlos, tartamudeando, retrocedió tropezando con sus propios pies, mirando a Elena en busca de ayuda, incapaz de articular una sola sílaba coherente, sudando frío ante el colapso inminente de su imperio de fango. Fue entonces cuando una de las antiguas vecinas del pueblo, que había sido contratada como sirvienta para la fiesta y que conocía perfectamente la tragedia, se acercó temblando a espaldas de Alejandro y le susurró al oído, con la voz ahogada en lágrimas, la verdad más espantosa
brutal e inconcebible que un hijo devoto pudiera escuchar. Sin esperar una segunda confirmación, poseído por una desesperación absoluta que le desgarraba el alma en jirones, Alejandro dio media vuelta y salió corriendo de la mansión como un hombre enloquecido, dejando atrás la fiesta petrificada, ignorando los gritos patéticos de Carlos, que intentaba detenerlo en vano. Corrió a través de las calles empedradas del pueblo, tropezando, sintiendo que el aire no llegaba a sus pulmones, que el corazón se le iba a escapar por la garganta. La elegante chaqueta de su traje ondeaba al viento húmedo mientras se adentraba en los senderos lúgubres y apestosos que conducían al puerto pesquero. La pestilencia del basurero municipal lo golpeó como un muro físico, una mezcla nauseabunda de pescado podrido, humedad y desechos orgánicos que lo hizo jadear, pero no detuvo su marcha frenética. Sus costosos zapatos de cuero se hundieron en el lodo negro y fétido de la orilla, mientras sus ojos desorbitados buscaban desesperadamente entre las montañas de basura. Y entonces, junto a un cerco de llantas oxidadas, la vio. El mundo entero pareció detenerse. El sonido de las olas enmudeció y el cielo se desplomó sobre los hombros de Alejandro, al contemplar la escena más desoladora, cruel y macabra que jamás hubiera imaginado en sus peores pesadillas. Bajo el miserable refugio de unas láminas de zinc oxidadas que apenas se sostenían en pie, sentada sobre un pedazo de cartón empapado en fango, se encontraba la mujer a la que él había prometido convertir en reina. Doña Carmen no era más que una sombra esquelética de la madre que él recordaba. Sus ropas eran harapos sucios y descoloridos que colgaban tristemente de su cuerpo encorvado. Su cabello blanco estaba apelmazado por la mugre y la lluvia, y sus manos deformes por la enfermedad sostenían un plato de plástico roto que contenía un puñado de arroz frío mezclado con restos de pescado rancio. A su lado, un perro callejero sarnoso lamía las migajas que caían de sus dedos temblorosos. En ese preciso instante, algo fundamental se rompió para siempre dentro del pecho de Alejandro. Un crujido sordo en el centro de su espíritu que dio paso a un aullido gutural, un grito de dolor primitivo, animal y desgarrador que brotó desde las entrañas mismas de la tierra y rasgó el silencio sepulcral del basurero. «Madre, madre mía», gritó cayendo de rodillas sobre la inmundicia, sin importarle ensuciar su impecable traje, arrastrándose por el barro hasta llegar a los pies de la anciana. Doña Carmen, al escuchar aquella voz que creía haber perdido para siempre en la neblina de la traición y el olvido, levantó lentamente su rostro surcado por profundos barrancos de sufrimiento. Sus ojos ciegos por las cataratas y las lágrimas derramadas se abrieron con lentitud, parpadeando con incredulidad, creyendo en su delirio de hambre y frío que aquel hombre elegante que lloraba a mares frente a ella era una alucinación de su mente agonizante, o quizás el mismísimo arcángel San Miguel que venía a llevársela al cielo. Pero cuando Alejandro tomó aquellas manos heridas, gélidas y deformes, y se las llevó al rostro besándolas con devoción y bañándolas con sus cálidas lágrimas, la anciana sintió la conexión innegable de la sangre. El viejo rosario de madera que ella mantenía apretado en su regazo resbaló hasta caer al lodo. «Mi niño, mi Alejandro», susurró con un hilo de voz, débil como el aleteo de un pájaro herido, sin poder dar crédito a lo que veían sus ojos, tocando el rostro de su hijo para comprobar que era de carne y hueso. Alejandro la envolvió en sus brazos fuertes, sintiendo con horror que el cuerpo de su madre pesaba menos que el de un niño pequeño, que era tan solo piel sobre huesos frágiles a punto de hacerse polvo. La abrazó contra su pecho, buscando transferirle todo el calor, toda la vida y toda la fuerza que poseía, mientras lloraba como un niño desconsolado, pidiéndole perdón 1000 veces, maldiciendo su propia ausencia, maldiciendo el dinero, el exilio y el instante exacto
en que confió su tesoro más preciado a las garras de la traición. Tranquilo, mi amor, tranquilo, no llores. Yo sabía que tú no te habías olvidado de tu madre. Yo sabía que Dios me iba a conceder el milagro de verte una vez más antes de morir, le decía la anciana, acariciando el cabello de su hijo con una ternura infinita, sin una pizca de rencor en su corazón, demostrando que el amor de madre es un faro de luz inextinguible que ni siquiera las tinieblas de la abyección humana pueden apagar. Pero el llanto y el dolor de Alejandro se transformaron rápidamente en una furia fría, implacable y aterradora. Una sed de justicia tan inmensa que hizo arder sus ojos con un fuego justiciero. Se puso de pie con una agilidad sorprendente, levantando en sus brazos el cuerpo liviano y frágil de doña Carmen con la misma reverencia con la que un sacerdote levanta el Santísimo Sacramento. No le importó el olor a basura, no le importó el barro que manchaba su ropa fina. Para él, la mujer que llevaba en sus brazos era el ser más sagrado del universo entero. Caminó a paso firme, decidido y arrollador de regreso al pueblo, atravesando las calles ante las miradas atónitas de los vecinos que se persignaban al ver semejante cuadro de miseria y redención. Llegó hasta las puertas de la inmensa mansión y, de una sola patada brutal que hizo temblar los cimientos de la propiedad, abrió las enormes puertas de madera tallada. El salón se había vaciado en gran parte, pero Carlos y Elena seguían allí, acorralados como ratas, rodeados de los pocos invitados que se habían quedado paralizados por el morbo de la tragedia. Alejandro cruzó el umbral llevando a su madre. El contraste entre el lujo obsceno de las alfombras persas y los harapos embarrados de la anciana, creando una imagen de un poder simbólico abrumador. Con un cuidado extremo, sentó a doña Carmen en uno de los majestuosos sillones de terciopelo, importándole un bledo las miradas de asco disimulado de Elena, y luego, lentamente, se volvió hacia Carlos. El silencio en la habitación era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Carlos, en un intento desesperado, repulsivo y cobarde por salvar su pellejo y sostener el monumental castillo de naipes de sus mentiras, se adelantó, gesticulando frenéticamente, escupiendo veneno en su defensa. «Hermano, no es lo que parece. Te lo juro por Dios que no es lo que parece», vociferó Carlos con voz chillona y patética, señalando a la anciana. «Nuestra madre está loca. Perdió la cabeza hace años. Tiene demencia senil. Nosotros le construimos este cuarto hermoso. Le compramos ropa. Le dimos todo. Pero ella se escapó. A ella le gusta vivir en la basura. Es su enfermedad mental la que la hace hacer estas cosas horribles para avergonzarnos». Elena asintió fervientemente desde atrás, sumando sus falacias a la obra de teatro macabra. «Es verdad, Alejandro. Nosotros hemos hecho lo imposible por cuidarla, pero ella es intratable». Y entonces, en el apogeo de su descaro, y creyendo erróneamente que podía manipular a su hermano mayor, Carlos lanzó la acusación más infame para desviar la culpa. «Además, ¿con qué derecho vienes tú a juzgarnos? Tú que nos abandonaste a nuestra suerte, tú que te fuiste a Europa a vivir como un rey y en estos 5 malditos años no tuviste la decencia de mandarnos ni un solo centavo, ni una sola carta. Yo tuve que endeudarme hasta el cuello, hacer negocios arriesgados y romperme la espalda para construir esta casa y mantener a esta anciana loca mientras tú nos dabas la espalda». Las mentiras resonaron en el salón como campanadas fúnebres, un testimonio escalofriante de la pudrición absoluta de sus almas. Pero Alejandro no se inmutó, su rostro permaneció como una máscara de hielo impenetrable. No levantó la voz, no alzó los puños para golpear la cara cínica de su hermano, simplemente metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta manchada de barro y sacó su teléfono celular. Sabía que debatir con demonios era inútil sin el fuego de la verdad absoluta, y mientras miraba con infinito desprecio a los 2 parásitos que se retorcían en su propia red de engaños, marcó un número local
sabiendo perfectamente que la justicia divina ya tenía preparada el arma letal que decapitaría sus mentiras y desencadenaría un torrente de consecuencias irreversibles, dejando el escenario listo para que la hoz del karma cayera sin piedad sobre sus cabezas. El eco de la breve y tajante llamada telefónica que Alejandro acababa de realizar se desvaneció en el aire espeso y sofocante del majestuoso salón, dejando a su paso un silencio tan sepulcral y ominoso que parecía presagiar el fin del mundo para los traidores que aún respiraban bajo ese techo de mármol y falsedad. Carlos, con la camisa empapada en un sudor frío y maloliente que delataba el pánico absoluto de su alma cobarde, intentó acercarse a su hermano con una sonrisa nerviosa y temblorosa, balbuceando nuevas excusas patéticas sobre malentendidos bancarios y correos perdidos, pero una sola mirada glacial y fulminante de Alejandro, una mirada que contenía todo el hielo de los inviernos europeos que había soportado en su destierro, fue suficiente para clavar los pies de Carlos al suelo, paralizándolo como a un reptil acorralado. Los pocos invitados que quedaban, paralizados por la tensión insoportable del momento, observaban la escena conteniendo la respiración, mientras doña Carmen, exhausta pero envuelta en el aura sagrada y protectora del amor de su hijo mayor, cerraba los ojos en el sillón de terciopelo, entregando el desenlace de su calvario terrenal a las manos de la justicia divina. No pasaron más de 15 minutos cuando el pesado portón de madera de la mansión volvió a abrirse, esta vez para dar paso a una figura humilde pero investida de una autoridad moral inquebrantable. Era don Vicente, el anciano y respetado jefe de la Oficina de Correos y Giros Internacionales del pueblo. El viejo, un hombre de cabellos blancos, anteojos de alambre y manos manchadas por la tinta de incontables registros, caminó lentamente por el salón, ignorando el lujo obsceno que lo rodeaba, llevando apretado contra su pecho un objeto que, a los ojos aterrorizados de Carlos, se transformó instantáneamente en el arma de su ejecución. Un grueso cuaderno de contabilidad con las tapas de cuero desgastado y las hojas amarillentas por el uso. Don Vicente se detuvo frente a Alejandro, se quitó respetuosamente su viejo sombrero al ver el estado deplorable de doña Carmen, persignándose con discreción al comprender finalmente la magnitud de la tragedia que se había estado gestando en las sombras del pueblo. Y luego, con la solemnidad de un juez supremo a punto de dictar una sentencia inapelable, abrió el pesado libro sobre una mesa de cristal reluciente, aclarando su garganta para que su voz resonara en cada rincón de aquella casa construida sobre cimientos de traición y sangre. Sin titubear y con un tono firme que no admitía réplica alguna, el anciano comenzó a leer en voz alta, desgranando una por una las pruebas irrefutables del sacrificio inmenso de un hijo y la vileza repulsiva del otro. Leyó la fecha exacta del primer giro internacional recibido apenas un mes después de la partida de Alejandro, detallando la suma exorbitante en moneda extranjera y leyendo, para asombro y horror de los presentes, la nota adjunta que Alejandro había escrito con sus manos congeladas: para comprar leña, abrigos y las medicinas de la artritis de mi santa madre. Por favor, hermano, que no pase frío. Don Vicente continuó pasando las páginas, recitando mes tras mes, año tras año, las transferencias constantes, ininterrumpidas y cada vez más cuantiosas que llegaban desde Europa. Las cifras caían sobre la conciencia de Carlos como martillazos de plomo, destruyendo cada ladrillo de su patética fachada de hombre de negocios exitoso. El anciano relató ante todos cómo Carlos acudía a la ventanilla de la oficina la primera semana de cada mes, vestido con ropas cada vez más finas, exigiendo el dinero con arrogancia, firmando los recibos con una sonrisa cínica y esparciendo por todo el pueblo la perversa mentira de que aquella inmensa fortuna
provenía de sus astutas inversiones en la bolsa de valores y de negocios inmobiliarios internacionales, ocultando deliberadamente que cada billete que derrochaba en fiestas, alcohol y lujos superfluos estaba empapado en el sudor, la soledad y la sangre de su hermano mayor, quien en ese mismo instante, al otro lado del océano, se alimentaba de pan duro y sopa aguada para no fallarle a su familia. La humillación fue absoluta, demoledora y definitiva. Las pruebas documentales, sumadas a los recibos bancarios originales que Alejandro llevaba consigo en su maleta, formaban una cadena de hierro que estrangulaba sin piedad las mentiras de Carlos. Los vecinos e invitados presentes comenzaron a murmurar con evidente asco, mirándolo con un profundo desprecio, dándose cuenta de que habían estado brindando y comiendo en la casa de un monstruo, un parásito despreciable que había condenado a su propia madre a pudrirse en un basurero mientras él se erigía un palacio con el dinero sagrado de su hermano. Carlos, viéndose acorralado por la luz cegadora de la verdad, cayó de rodillas sobre la alfombra persa, llorando lágrimas de cobardía, no de arrepentimiento, suplicando perdón a gritos, intentando aferrarse a los pantalones de Alejandro, jurando por Dios que lo devolvería todo, que había sido un error de juicio, que la ambición lo había cegado. Pero Alejandro, con una repugnancia que le revolvía el estómago, apartó la pierna bruscamente como si intentara sacudirse un insecto venenoso. Sin embargo, la ley implacable de la siembra y la cosecha aún no había terminado de ejecutar su sinfonía de castigo, pues el karma, en su infinita y dolorosa sabiduría, siempre encuentra la manera de golpear exactamente en el lugar donde el pecador ha puesto su falso ídolo. Mientras el imperio de mentiras de Carlos se desmoronaba violentamente en el centro del salón, Elena, la nuera frívola y calculadora que había orquestado gran parte del maltrato y el destierro de doña Carmen, observaba la escena desde el descanso de la majestuosa escalera de caracol. Su mente perversa, desprovista de cualquier lealtad humana o lazo afectivo verdadero, comenzó a trabajar a una velocidad vertiginosa, evaluando fríamente la situación como un depredador que ve a su presa caer en desgracia. Comprendió instantáneamente que el juego había terminado, que los abogados de Alejandro no tardarían en embargar la propiedad, congelar las cuentas y llevar a Carlos a la cárcel por fraude y abuso de una anciana vulnerable. Al ver a su esposo de rodillas, llorando patéticamente en el suelo, convertido en un gusano sin dignidad y, lo que era peor para ella, sin un solo centavo a su nombre, el supuesto amor incondicional que juró en el altar se evaporó en el aire como una gota de agua sobre una plancha al rojo vivo. Aprovechando el caos y la atención centrada en la confrontación entre los hermanos, Elena retrocedió silenciosamente por el pasillo superior, se escabulló hacia el dormitorio principal y abrió la caja fuerte escondida detrás de un cuadro importado. Con movimientos rápidos y precisos, vació todo el contenido en un bolso de cuero. Fajos de billetes, joyas de oro macizo, relojes de diamantes y las escrituras de algunos terrenos menores que había puesto a su nombre. No sintió ni una punzada de remordimiento al abandonar al hombre con el que había compartido su vida de lujos. Bajó por la escalera de servicio, salió por la puerta trasera hacia el callejón oscuro y huyó en medio de la noche para encontrarse con su amante secreto, un joven y ambicioso abogado del pueblo con el que llevaba meses engañando a Carlos a sus espaldas. De esta manera despiadada y poética, el universo le arrebataba a Carlos lo único por lo que había sacrificado a su propia madre, la compañía y la admiración de una mujer vacía que lo desechó como a un trapo sucio en el instante exacto en que la fuente de dinero ajeno se secó por completo. De vuelta en el salón, Alejandro, ignorando los lamentos miserables de su hermano, levantó la voz con una autoridad que resonó como un trueno celestial en las paredes de la mansión.
Declaró ante todos los testigos presentes que al día siguiente, a primera hora de la mañana, su equipo de abogados europeos llegaría al pueblo junto con las autoridades locales para iniciar un proceso penal por robo agravado, falsificación de firmas y tentativa de homicidio por abandono de persona indefensa. Afirmó con frialdad calculada que la mansión, construida con el dinero de sus remesas sobre el terreno original de sus padres, le pertenecía legalmente en su totalidad y que no permitiría que la presencia pestilente de Carlos contaminara ni un segundo más el aire que su madre iba a respirar. Con un movimiento rápido y brutal, impulsado por 5 años de rabia acumulada y el dolor indescriptible de haber visto a su madre comiendo basura, Alejandro agarró a Carlos por el cuello de su costosa camisa de seda, levantándolo del suelo como si fuera un muñeco de trapo. Lo arrastró sin piedad a través del inmenso salón, pasando por encima de los cristales rotos y las copas de champán derramadas, ignorando los gritos de terror y las súplicas patéticas de su hermano menor, que pedía clemencia en nombre de la misma sangre que él había despreciado. Alejandro lo llevó a rastras hasta la puerta principal, lo empujó violentamente hacia el exterior y lo lanzó de bruces contra los adoquines fríos y mojados de la calle. Carlos cayó pesadamente, rasgándose el costoso traje y raspándose las manos y el rostro contra las piedras, gimiendo de dolor físico y humillación absoluta. Cuando intentó levantarse y correr hacia el interior de la propiedad, la pesada e imponente reja de hierro forjado se cerró de golpe a centímetros de su rostro, emitiendo un chasquido metálico letal, seco y definitivo, el mismo sonido exacto que doña Carmen había escuchado aquella noche de tormenta cuando fue expulsada de su hogar. Alejandro lo miró por última vez a través de los barrotes, con ojos que ya no reflejaban ira, sino una lástima infinita y un vacío aterrador, y le advirtió que si volvía a acercarse a su madre, a la casa o a intentar contactarlos, se aseguraría personalmente de que pasara el resto de su miserable existencia pudriéndose en la peor celda de la prisión estatal. Luego, Alejandro dio media vuelta y caminó hacia el interior de la casa cálida y luminosa, dejando a Carlos solo, desterrado, sin un peso en el bolsillo y envuelto en la oscuridad de la noche. La caída del hijo traidor fue vertiginosa y dantesca, un descenso en picada hacia los abismos más profundos de la miseria humana. Abandonado en la acera, frente a la casa que creyó suya, Carlos intentó buscar refugio en las casas de aquellos que horas antes bebían y reían con él en su banquete, pero el pueblo entero, habiendo presenciado la magnitud de su maldad y conociendo la verdad sobre el origen de su dinero, le cerró las puertas en la cara. Sus supuestos amigos de negocios le negaron el saludo. Los comerciantes que antes le hacían reverencias, ahora le escupían a los pies al pasar, y cuando intentó buscar a su esposa Elena, descubrió con horror y desesperación que la casa que le había alquilado en secreto estaba vacía, comprobando que ella había huido, robándole hasta el último centavo de sus ahorros ilícitos. Una tormenta feroz, idéntica a la que presenció la partida de doña Carmen hacia el basurero, comenzó a azotar la costa con una violencia inusitada, arrojando una lluvia helada que calaba hasta los huesos. Carlos, tiritando de frío, con la ropa empapada y destrozada, vagó sin rumbo por las calles enlodadas durante horas, sintiendo que el hambre, el frío y la desesperación comenzaban a devorar sus entrañas con la misma ferocidad con la que habían devorado a su madre. Sus pasos vacilantes y derrotados lo arrastraron, como empujados por una fuerza invisible e inexorable del destino, hacia los márgenes del pueblo, guiándolo directamente hacia la pestilencia del puerto. Y allí, en la madrugada más oscura de su vida, tiritando de forma incontrolable y llorando lágrimas de sangre bajo la lluvia inclemente,
Carlos se encontró frente a la miserable y putrefacta choza construida con pedazos de madera y láminas de zinc oxidadas en medio del basurero municipal. Vencido por el agotamiento extremo y sin tener otro lugar en el universo entero donde esconder su vergüenza, el hombre que alguna vez se creyó el rey del pueblo tuvo que agacharse y arrastrarse sobre el barro maloliente y los restos de pescado podrido para buscar refugio debajo de las chapas goteantes. Se acurrucó en posición fetal sobre el mismo cartón húmedo donde su madre había rezado tantas noches por su salvación, abrazándose las rodillas para no morir congelado, compartiendo el hedor asfixiante con los perros callejeros que le gruñían amenazantes en la oscuridad. En ese rincón olvidado por Dios, temblando en medio de la inmundicia, Carlos finalmente comprendió, con una lucidez aterradora que le partió el alma en pedazos irrecuperables, el peso aplastante e ineludible de la ley divina. Comprendió que, en el inmenso y misterioso campo de la existencia humana, nadie, absolutamente nadie, escapa de su propia cosecha y que las lágrimas que hizo derramar a la mujer que le dio la vida se habían convertido en un océano oscuro y tempestuoso que ahora, implacablemente, lo ahogaba para siempre en la más absoluta e irremediable desolación. El amanecer de un nuevo día trajo consigo no solo la cálida luz del sol disipando las sombras de la espantosa tormenta, sino también el renacer definitivo de un alma pura que había soportado estoicamente el peso del mundo entero sobre sus frágiles hombros. Lejos, muy lejos de la pestilencia del puerto y de la traición que manchó para siempre las frías paredes de aquella mansión de falsedad, Alejandro llevó a su amada madre a la capital, instalándola en un hermoso y luminoso apartamento con grandes ventanales que miraban hacia un jardín lleno de flores blancas, un verdadero paraíso terrenal donde el olor a salitre, a pescado podrido y a miseria jamás volvería a rozar su piel. Con los mejores cuidados médicos, una alimentación cálida y sobre todo el amor infinito y la devoción inquebrantable de su hijo mayor, las profundas heridas físicas y espirituales de doña Carmen comenzaron a sanar lentamente. Sus manos deformadas encontraron alivio en tratamientos delicados y su rostro, antes surcado por ríos de lágrimas amargas, recuperó la sonrisa dulce y serena de una mujer que finalmente descansa en el nido, seguro que su inmenso sacrificio ayudó a construir. Cada mañana, madre e hijo desayunaban juntos frente a la luz del sol, entrelazando sus manos, compartiendo anécdotas y recuperando el tiempo vital que la distancia y la maldad humana les habían robado injustamente, mientras que, a cientos de kilómetros de allí, en el lúgubre y olvidado basurero del pueblo pesquero, un hombre andrajoso, envejecido prematuramente por el remordimiento y la desnutrición, suplicaba desesperadamente por un mendrugo de pan a los transeúntes que lo miraban con profundo desprecio, viéndose obligado a dormir cada noche sobre el fango helado de la misma choza de zinc oxidado donde alguna vez desterró sin piedad a la santa mujer que le dio la vida. La rueda implacable de la existencia había completado su giro perfecto, demostrando con una claridad abrumadora y majestuosa que la ley de la siembra y la cosecha no es un simple mito terrenal, sino una fuerza divina, absoluta e ineludible, que rige el destino de todos los seres humanos bajo la atenta y justa mirada del Creador. Nadie puede sembrar espinas de ingratitud, egoísmo y crueldad esperando cosechar rosas de felicidad y abundancia en el futuro, porque las lágrimas de dolor que se hacen derramar a una madre, ese ser sagrado que entrega su propia esencia por amor incondicional, se convierten inevitablemente en un océano de justicia que tarde o temprano termina ahogando al traidor en el abismo de su propia soberbia.
Aquí en tu canal Milagros Cotidianos creemos firmemente que el amor familiar, la lealtad y el respeto sagrado hacia nuestros mayores son los tesoros más grandes e invaluables que Dios nos ha prestado en esta tierra, y que cada buena acción, por pequeña y silenciosa que parezca ante los ojos del mundo, es una semilla de luz que el cielo se encargará de multiplicar en bendiciones infinitas para tu vida y la de los tuyos. Si esta profunda historia ha logrado tocar tu corazón y tú también crees firmemente en el poder absoluto de la justicia divina, te invito a escribir la palabra Amén en los comentarios para sellar juntos este hermoso mensaje de fe, a compartir este video ahora mismo con todas las personas que amas, para recordarles el inmenso valor del amor filial, y a suscribirte a Milagros Cotidianos en este preciso instante para formar parte de nuestra gran familia. Recuerda que estaremos subiendo nuevas historias conmovedoras, reflexiones que sanan heridas y lecciones de vida que acarician el alma todos los días, exactamente en este mismo horario. Así que te esperamos mañana con los brazos abiertos y el corazón dispuesto para seguir descubriendo juntos los maravillosos milagros que se esconden en cada rincón de nuestra existencia.